Bienvenidos a Tras las Líneas, donde exploramos las historias prohibidas que han moldeado el mundo del narcotráfico. Hoy analizaremos la historia de Nacho Coronel, su vida dentro de las organizaciones criminales y cómo forjó su imperio con un nuevo estupefaciente en el país, el cristal. Analizaremos cómo Nacho Coronel se adentró en el mundo del narcotráfico y cómo ganó la confianza de los capos, y cómo un giro inesperado dentro de esta organización llamada el Cártel de Guadalajara cambiaron su vida para siempre. Comencemos. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast favorito, Tras las Líneas, en compañía de mi hermano Plasti. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, Gafe. Ya retomando la temática de este video, nos salimos en el episodio pasado un poquito porque creímos necesario hablar de este tema que se está haciendo viral en las redes sociales de este cadete que lastimosamente pierde la vida por errores humanos. Así es, desgraciadamente ocurrió este tema, pero bueno, retomando nuevamente retomando este contenido que ha sido muy difícil, créanmelo, ha sido muy difícil de hablar este tipo de contenido, desgraciadamente, pues cuesta subir el video a la plataforma, porque por la temática que estamos hablando, pues es súper variable. Y nuevamente les comentamos, dejen su apoyo, dejen su like, dejen su comentario para poder continuar con este tipo de contenido, ya que sí es muy importante, sí es muy importante la monetización para poder seguir a cabo o llevando este proyecto, porque Miguel no nos da descuento y Miguel también tiene sus gastos, entonces está cabrón que de repente sales casi tablas, porque ojo, lo que platicamos hace un momento Plasti y yo, no porque un video pueda tener muchísimas vistas quiere decir que te va a dejar mucho dinero, porque ahorita le ponía el ejemplo de un video y otro, no de Tras las Líneas, pero de mi canal, como uno con menores vistas dejó más ingresos que uno que casi ya lleva casi las 200,000 vistas, y dices, ¿cómo es posible? Porque el algoritmo detecta la temática que se está manejando, y al hacer este tipo de contenido que este giro se le acaba de dar este giro que se le acaba de dar a Tras las Líneas, pues sí termina perjudicando, nos termina dañando, pero es algo que al menos estamos haciendo con mucha pasión. Plasti está estudiando las cosas o los datos que no tenía como referencias, pero pues sí les pedimos, esto es gratis, el contenido es gratis, nada más dejen su like, suscríbanse y también compartan con sus amigos y pongan un comentario, lo que ustedes quieran ahí para darnos este apoyo para poder seguir haciendo este contenido, ya que entre más personas les llegue este video, pues a más personas va a seguir, o más bien entre más comentarios, likes y ustedes le dejen, pues el algoritmo detecta que hay una interacción con el video y empieza a recomendarlo con más personas. Y ahora sí, carnal, o algo que quieras agregar para empezar ya con este video, con este tema. No, Gafe, dijiste lo más importante, que únicamente nos apoyen a estar dejando sus interacciones en este video para que pueda llegar también a más personas este tipo de información y vaya creciendo cada día más la comunidad. Así es, que se vea el apoyo por parte de la comunidad y pues vámonos con este video. Nacho Coronel fue uno de los primeros en diversificar las operaciones del cártel hacia la producción y distribución de metanfetaminas. Estableció laboratorios sofisticados y rutas de contrabando que hicieron del cártel de Sinaloa un jugador dominante en el comercio de esta droga. Es importante, Gafe, este episodio porque creo que esta persona, Nacho Coronel, y el grupo delictivo de los Zetas vinieron a cambiar todo el panorama del narcotráfico en México. ¿Esto por qué? Porque a raíz de la muerte de Nacho Coronel es de que cambia mucho el panorama del narcotráfico. Sale un cártel que hasta la fecha es uno de los más importantes en el país, y ya no solo en el país, sino también en toda Latinoamérica. Aquí no estamos hablando de Nacho Coronel, pero en este acto, Gafe, vamos a abrir con lo principal, sus inicios de este personaje del narcotráfico. El inicio de Nacho Coronel, y efectivamente nos estamos adelantando un poquito más, ya hablando sobre la caída y lo que deja ese vacío de Nacho Coronel hacia México, hacia el futuro de un país que hoy en día nos está pasando esa repercusión muy, muy fuerte a raíz de la pérdida de este señor, porque efectivamente sí vino a cambiar muchísimo el
el rumbo del país, así como los de La Última Letra cambiaron el rumbo de operar, o la forma de operar, más bien cambiaron la forma de operar hacia todas las organizaciones, porque pues no, lo hablábamos, antes no se veía esto de mochar macetas y cosas de este tipo, ¿no? Era algo inimaginable, y cuando llegan los de La Última Letra empiezan a hacer como esta fama, pues utilizar esta propaganda con terror. Así como es La Última Letra, cambia la forma de operar de las organizaciones, también la pérdida y de esta vida cambió el rumbo del país completamente, con la creación o el surgimiento de nuevas organizaciones que muy pronto vamos a llegar a ese punto. Tú me querías platicar hace un momento cuál es el origen de este señor mejor conocido como el Rey del Cristal. Antes de decirte el inicio, Gafe, me gustaría invitar a todos los que están viendo en este momento el video, que nos dejen aquí en sus comentarios también de quién les gustaría que habláramos o investigáramos para poder opinar aquí en este video. Para retomarnos para regresar a los inicios, tenemos que irnos al año de 1980, Gafe, cuando Nacho Coronel empieza en toda la carrera delictiva dentro de estas organizaciones. Empieza no como otros líderes de los que hemos hablado, que empiezan desde abajo y poco a poco van escalando. Nacho Coronel, siendo originario de Durango, se dice que es originario de Durango, empieza apadrinado. Sabemos que en muchos lados de lo que es Durango, Sinaloa, han salido capos muy importantes y obviamente también se conocen entre ellos mismos. De ahí es de donde sale el famoso Nacho Coronel, o mejor conocido como el Rey del Cristal, que en la década de los 80 trabajaba con otro de los importantes capos del país, que era Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, Gafe. Así es, güey. Esto es importante porque creo que hemos ido hablando de este tema, de lo que ha ocurrido, de la historia de México, así como llegó la conquista de los españoles, así como ha habido puntos muy importantes en la historia de nuestro país. Desgraciadamente el narcotráfico se ha vuelto parte importante de la historia de nuestra nación, porque es con algo que llevamos lidiando ya como tal, así de una forma fuerte. Llevamos casi 20 años, güey. Uh-huh. Ya son casi 20 años lidiando con este tema de lidiar con estas personas, pero si hablamos desde cuándo, está este tema, pues estamos tocando desde episodios pasados, que desde la década de los 80s ya estaba surgiendo este problema. No había, valga la redundancia, no había problema gobierno contra estas organizaciones o contra esta organización que es la primera que surge, que es el Cártel de Guadalajara, y cómo con el nacimiento del Cártel de Guadalajara es el inicio de todo este rollo, cómo la muerte de Kiki Camarena crea esa fragmentación interna dentro del Cártel de Guadalajara, que inicialmente, como lo hablábamos, era para que cada quien delegara una responsabilidad a cada quien, como esta fragmentación o esta delegación de responsabilidades hizo que estas personas crearan su propio cártel, y esto originó, la muerte de Kiki Camarena originó que naciera como tal pues el Cártel del Pacífico, que hoy en día lo conocemos como el Cártel de Sinaloa. Entonces sí ha habido momentos muy importantes en la historia de nuestro país, ya de la actualidad, que son el narcotráfico es referente, pero dentro de todo esto la muerte de Nacho Coronel viene a cambiar las cosas. Como tú lo dijiste, originariamente él se cree o se dice que nace en Durango, pero también él tiene muy buena relación con alguien que muchos conocen, que es Amado Carrillo Fuentes. Él fue mano derecha de Amado Carrillo Fuentes, fueron buenos amigos, y por ende sabemos que Amado Carrillo Fuentes viene desde los inicios del Cártel de Guadalajara. Entonces ellos dos empiezan a operar de la mano hasta que en algún momento Amado Carrillo Fuentes pierde la vida, o se dice que pierde la vida. Es cuando Nacho Coronel hace esta alianza con el Chapo Guzmán, con el Mayo Zambada, con el Azul, y él son los 4 pilares fundamentales o los 4 pilares más importantes del Cártel de Sinaloa, que es cuando
surge el famoso cártel de Sinaloa, cuando anteriormente era el cártel del Pacífico. La unión de estas pequeñas o de estas organizaciones que eran 4 al mando de cada líder es cuando se unen y forman lo que es el cártel de Sinaloa. Ojo, estos datos son los datos oficiales que se tienen, tanto de entrevistas que se le han hecho a algunas personas, interrogatorios, parte de lo que dice el gobierno. Tratamos de armar algo, pero solo al final de cuentas los que estaban o la gente muy allegada a ellos sabe si esto es cierto o no. Pero para ese momento, Nacho Coronel se hace aliado del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada y del Azul. Que si lo vemos por este lado, el Nacho Coronel no era una figura tan conocida como lo era el Chapo Guzmán. A pesar de todo, sabemos que él era una de las personas que no ocupaba permisos para poder ordenar dentro de la organización, güey. Así es, Gafe. Fíjate que un punto también importante aclarar que él era el tercero al mando del cártel de Sinaloa. Después de Joaquín Guzmán, del Mayo Zambada, él era uno de los pilares importantes dentro de esta organización, donde se le delegaron plazas importantes para que tuviera ahí fuerza el cártel de Sinaloa, como lo fue Michoacán, partes de Michoacán, Nayarit, Jalisco y Colima, que era lo que él controlaba dentro de esta organización, que poco a poco fue creciendo y se fue posicionando hasta consolidar todas estas plazas, como le llaman ellos, y ser un referente dentro del cártel, Gafe. Así es, no hay mucha información. Esto cabe aclararlo, que no hay mucha información acerca de Nacho Coronel, porque fue una persona muy inteligente en ese sentido. Hay que reconocer que no le gustaba estar en el ojo público, no le gustaba ser el centro de atención de absolutamente nada. A él no era una persona que le gustaba salir en televisión o salir en periódicos o que le tuvieran corridos. A él le gustaba todo estar lo menos posible que él fuera conocido y que el gobierno estuviera encima de él, para él muchísimo mejor. Entonces, al no existir mucha historia acerca de él, no encontrar muchas referencias, que hasta el día de hoy ni siquiera se sabe en realidad de dónde fue o de dónde era originario. Muchos dicen que era de Veracruz, otras personas que era de Durango, otras personas que era de Sinaloa. Entonces, no hay mucha información acerca de Nacho Coronel, pero lo poco que se sabe es que esta persona, pues, era gente de confianza, era de las personas más importantes en cuestión del círculo social de Amado Carrillo Fuentes, y pues tenía toda la escuela de este señor, y al final empieza a poner en marcha, después de la partida de Amado Carrillo Fuentes, empieza a poner en práctica todo lo que él llegó a aprender en aquel momento, y es cuando toma esta alianza con el Chapo Guzmán. Sabemos que para este momento ya no era como que se requiriera de algún intermediario para presentarlos, porque al final de cuentas, cuando se hace la alianza y se forma el cártel de Sinaloa, pues Nacho Coronel ya pesaba dentro del mundo del crimen organizado y él queda como el tercero al mando, pero a pesar de todo eso, no hay mucha información. Se sabe que era una persona muy violenta, pero también muy cuidadosa en todos sus movimientos, desde cómo salía, cómo se movía de una casa de seguridad a otra, que eran sus mansiones. Pero también hay un punto en el cual él se viene a vivir a Guadalajara. Y es por eso que muchas personas lo han dicho a lo largo de los años. Hoy en día ya no aplica. O sea, esto ya no aplica para las personas que creen que todavía esto sigue pasando aquí en Guadalajara. Ya no aplica, pero es lo siguiente. En aquel momento, es cierto, Guadalajara era un punto neutro. Aquí la gran mayoría de capos importantes de muchas organizaciones del norte, del centro, del sur, muchas de estas familias venían a vivir aquí a Guadalajara. Se habla que entre mismos líderes de estas organizaciones tenían este pacto, Gafe, donde Guadalajara era un punto neutral donde todos podían vivir tranquilos sin la necesidad de que estuvieran en problemas entre organizaciones. Guadalajara era un punto neutral donde no podías atacar, porque supone que aquí era donde descansaban las familias de los capos. Entonces, Nacho Coronel, siendo uno de los líderes de esta plaza, que es Guadalajara, y fundadores del cártel, y fundadoras, aprovecha esa tranquilidad y es cuando se viene a Guadalajara para aquí hacerlo su centro de operaciones. ¿Por qué? Porque
Nacho Coronel fue una pieza muy importante dentro del cártel porque era el que se encargaba de importar este famoso polvo blanco de Colombia a México y después exportarla a Texas y Arizona. Esa era su misión principal dentro de esta organización criminal. Sí, y fíjate que él en aquel momento, pues todo esto salía desde Sinaloa o salía desde el Triángulo, lo movían desde túneles, lo movían desde submarinos, aviones, entre muchísimas otras cosas o formas de mover todo este tipo de sustancias. Pero cuando llega aquí a Guadalajara ya es cuando se empieza a dar a conocer como este famoso Rey del Cristal, que hoy en día es una de las sustancias más adictivas, al menos consumidas aquí en México. Sabemos que hay otro tipo de sustancias que se consumen muchísimo y que son más adictivas todavía, pero son sustancias que no ahorita, hasta el momento, no es como que sea muy común que los puedas encontrar en los puntos o en los paros o en lugares donde te venden cosas que no se deben de vender, como lo es en Estados Unidos. Pero aquí en México, lo que es más consumido y lo que genera muchísima adicción justamente es el cristal. Más mortífero. Así es, y algo que hablábamos desde los otros episodios es cómo anteriormente ese pacto de tanto de no agresión aquí en Guadalajara como de que todas las sustancias químicas salían y no tenían que quedarse en el país y se tenían que vender hacia los Estados Unidos o algún otro país que lo estuviera pidiendo, porque ellos sabían a la perfección lo adictivo que podían llegar a ser este tipo de químicos para las personas. Estamos hablando que en la década de los 80s, de los 90, todavía principios de la década de los 2000, todavía no se permitía que muchas de esas sustancias se vendieran en las calles. Anteriormente solo era la hierbita verde y el polvo blanco, nada más. Pero poco a poco empezaron a entrar otras sustancias, entre ellas el cristal, que hoy en día es algo, se puede decir, barato, que te termina generando una gran adicción. Terminas perdiendo muchísimo dinero y lo más importante, muchos de ellos terminan muertos o inclusive hasta en la cárcel. Pero él fue de las primeras personas que empezó a introducir ese tipo de sustancia aquí en el país. Ya no solo exportarlo, sino también empezar a distribuir esa sustancia o ese químico en los mexicanos, güey. O sea, fue de los primeros que empezó a crear esa adicción por esta sustancia que en Estados Unidos ya en aquel momento ya eran bastante adictos. Entonces se viene aquí a Guadalajara y, como lo hemos dicho en episodios anteriores, aquí en Guadalajara nació todo el crimen organizado. Crimen organizado. Porque sí, había personas que plantaban esta plantita verde, ellos mismos hacían todo su desmadre desde cortarla, empaquetarla y venderla, pero no había como tal una organización. Todos eran personas o eran agricultores independientes que vendían su planta porque sabían que existía una oferta y demanda en los Estados Unidos, güey. Entonces, aquí en Guadalajara es cuando este señor, que platicamos hace algunos episodios, junta a muchas personas o a mucha gente importante que ya tenía el conocimiento para cultivar esta planta o estas plantas, los junta aquí en México. Y aquí es donde nace el famoso Cártel de Guadalajara, porque la primera reunión, al menos con datos oficiales, la primera reunión donde se crea o se generan esta organización se hace aquí en Guadalajara. Esa primera reunión creo que se hace en un hotel, no recuerdo muy bien el nombre de dicho hotel. No les voy a decir el nombre porque realmente no lo recuerdo y no voy a adivinar. Yo sí me acuerdo, Gafe, porque hace poquito fui a hacer una exploración urbana a ese hotel. Ya está abandonado, ya se quedó abandonado, pero no me acuerdo el nombre, güey, de cómo se llama. Bueno, estaba aquí pensando y no me acuerdo. El chiste es de que esa reunión se hace aquí en Guadalajara y también no sé si se termina haciendo como por respeto, que todo inició aquí y que las familias estaban aquí, las familias se tenían que cuidar, sea por eso que inicialmente aquí era punto neutro. Sí, porque cuando empiezan las organizaciones como el Cártel de Guadalajara, como inicia aquí, la familia podía estar libremente porque no había enemigos como hoy en día de que tal organización trae problema con tal organización. Como en ese momento ellos eran los únicos, quizá por eso se empiezan a traer a su familia. Y sabemos que Guadalajara es un lugar muy agradable en tema de clima, en tema de gente. Por ejemplo, ahorita Miguel, que se acaba de venir a vivir aquí a Guadalajara, es como que, wow, te das cuenta, su esposa dice como, mira, el calor no es el mismo, está lloviendo. O sea, es un lugar muy agradable y quizá por eso
estos personajes empiezan a traerse a sus familias a pasar quizá vacaciones. Y en algún momento quizá las familias terminaron quedándose a vivir aquí a Guadalajara. Y recordemos que muchos de estos líderes que hoy en día conocemos como el Chapo Guzmán, como lo fueron en algún momento Amado Carrillo Fuentes, entre otros, muchos de ellos iniciaron todos juntos en el cártel de Guadalajara. Quizá muchos de ellos se volvieron, no quizá muchos de ellos se volvieron enemigos con el tiempo, pero todos tenían en común algo que era familia. Todos tenían familia y inicialmente todos ellos se traían a sus familias a vivir aquí a Guadalajara o a vacacionar aquí en Guadalajara. Entonces creo que por eso en algún punto ellos dijeron, bueno, Guadalajara, que las familias se vengan, estén tranquilas, que no haya problemas, aunque en el norte nos estemos agarrando chingadazos, aquí que esté tranquilo. Creo que por eso las familias terminan quedándose aquí. Van a decir, pero ¿qué tiene todo esto que ver? Tiene algo muy importante que ver, porque Nacho Coronel llega y se establece después de la pérdida, no pérdida, sino más bien desde que se termina o acaba el cártel de Guadalajara. Él se establece aquí en Guadalajara para desde aquí, hacer su base o su centro de operaciones y de aquí mover todas las sustancias no solo al norte, sino también distribuirlas en todo el país, que era esta famosa sustancia que es el cristal. Y esto es un punto muy importante que vamos a ver en el acto número 3. El 29 de julio del 2010, tras años de persecución, las fuerzas federales mexicanas localizaron a Nacho Coronel en una residencia en Zapopan, Jalisco. Un operativo que se convirtió en leyenda. Nacho Coronel murió en un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Su muerte marcó el fin de una era para el cártel de Sinaloa, pero también desató una serie de conflictos internos y reconfiguraciones en el mundo del narcotráfico, dando origen a un nuevo y poderoso cártel. Como lo dijiste, Gafe, un punto muy importante que creo que ahorita va a estar muy bueno tocarlo en el punto número 3, pero ahorita vamos a entrar a lo que viene siendo, Gafe, como su auge, por lo cual se le da ese famoso apodo del Rey del Ice o el Rey del Cristal, que fue cuando se establece fuertemente al ver que sus enemigos rivales o otros capos estaban empezando a vender esta sustancia de la metanfetamina, o mejor conocido como cristal, dentro del país. Es ahí cuando él se alía con una persona muy importante de otro cartel que era Luis Valencia, líder del cártel del Milenio. Los famosos Valencia, que para ese momento ya se habían establecido como una organización justamente aquí en Guadalajara. Así es. Entonces, por medio de esa alianza es cuando empiezan a poner laboratorios clandestinos. Es cuando en aquel entonces empezaron a sonar, Gafe, los laboratorios clandestinos dentro de los estados de Jalisco, Michoacán, donde se elaboraba todas estas metanfetaminas, o mejor conocido como cristal, para empezarlo a vender a más Estados Unidos y más que nada para empezar también la venta aquí en México. Es ahí cuando empiezan los problemas de este capo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empieza a presionar más a México por toda la gente que se estaba haciendo adicta en su país a esta nueva droga, Gafe. Y es aquí cuando México se da cuenta del problema que se le está generando con la venta de estos estupefacientes, Gafe, porque recordemos, como lo dijimos hace 15 minutos, 10 minutos, que era una droga muy adictiva y empieza a repercutir aquí dentro del país. Y es cuando se empiezan a tomar cartas en el asunto. Para eso es cuando el gobierno de México detiene a Luis Valencia y el Lobo Valencia, mejor conocido, toma el control dentro del cártel del Milenio para seguir las operaciones de la mano con Nacho Coronel. Es cuando se hace más fuerte, o es cuando se le hace su auge de la venta de cristal dentro de aquí del país. Así es, y ahorita vamos a tocarlo todo eso en el punto número 3, que va de la mano junto con lo que les comentaba en el punto 1. Efectivamente, es cuando Nacho Coronel se establece aquí en Guadalajara y hace una alianza con la familia de los Valencia, y es cuando empiezan a trabajar de la mano. Se dice, y esto lo vamos a tocar un poquito más, que es en el punto número 3, que esta alianza ya no le gustó al cártel de Sinaloa. Y vamos a ir para allá, o sea, vamos a tocar ese tema, pero al menos es cuando se asocia
termina asociándose con los Valencia, con el famoso cártel del Milenio, y es cuando empiezan a establecer muchísimos laboratorios aquí en Jalisco, sobre todo muy cercanos a la zona metropolitana, zonas aledañas que en algún momento sabíamos que fue punto clave la creación de laboratorios en todo lo que era las orillas de Zapotlanejo, las orillas de Juanacatlán, orillas del Salto, o sea, todo lo que en aquel momento eran las orillas de la zona metropolitana, que ahorita pues ya están pegadas. Por ejemplo, el Salto ya se pegó, Zapotlanejo falta muy poquito para que esté pegado, pero ya se marca como zona metropolitana. Todos estos lugares era un hervidero de laboratorios, de verdad, era un hervidero, y eso te lo digo yo porque en algún momento pues también trabajé aquí en Jalisco y de verdad te lo puedo decir, era un hervidero el hecho de que hubiera tantos laboratorios aquí en el estado, porque era mucha la demanda de este producto en los Estados Unidos. Y esto es un punto muy importante, que Estados Unidos voltea y dice, a ver, ¿qué está pasando? Me estoy inundando de esta sustancia y está entrando en grandes cantidades y muchísimo más barata que la que se está fabricando aquí en los Estados Unidos. Porque a pesar de todo, tú sabes que las cosas pueden elevarse en precios allá. Y aún así, a pesar de que aquí se empezaban a inflar los precios por transportación y todo lo que puede conllevar el hecho de mandar una sustancia de este tipo, este estupefaciente de Jalisco, hacia los Estados Unidos, aún así era más barato traer esa sustancia a los Estados Unidos que la que se estaba fabricando ahí. Entonces, cuando en ese momento Estados Unidos se percata de todo lo que está pasando, es cuando manda una alerta al Estado mexicano, en el cual le dice, a ver, tengo esta información y la persona que me está generando todos estos problemas es Nacho Coronel. No había mucha información, pero ellos ya tenían la información suficiente para decir, esta persona es quien me está inundando de esta sustancia, actúa o vamos a actuar nosotros. Entonces ahí es cuando los problemas que se está generando de estar creando o de estar vendiendo esa sustancia aquí o más bien creándose aquí en el estado de Jalisco y exportándose hacia los Estados Unidos, le genera el problema al Estado mexicano con Estados Unidos. ¿Qué ocurre ahí? Pues se empieza a apretar un poquito. Estamos hablando de que ya para ese momento, ya las cosas, a lo mejor entre la versión oficial que dice el gobierno y las versiones no oficiales, podemos atar ciertos cabos. Sabrá Dios si todo esto es real o no. Solo las personas que estuvieron ahí o los muy allegados saben la información completa, porque no puede empezar a sacar y decir cosas con una seguridad como si eso haya ocurrido, pero yo lo dejo bien claro. Son meras especulaciones de cosas que uno vivió, cosas que uno sabe de tanto de las versiones oficiales, no las oficiales, y las cosas que te cuentan otros compañeros que estuvieron en el ejército conmigo. Y ahorita todo eso lo vamos a hacer en el punto número 3. Pero aquí es cuando podemos poner algo de conspiraciones. Estados Unidos empieza a apretar al gobierno mexicano, pero también Estados Unidos empieza a apretar al cártel de Sinaloa. Porque lo que la gente o lo que sabemos es que Estados Unidos estaba muy consciente de que el gobierno mexicano estaba trabajando 100% de la mano con el cártel de Sinaloa. Estamos hablando que esto ya está ocurriendo en la década de Calderón. No, y perdón que te interrumpa, Gafes, se rumora y se decía que para lo que tú estás comentando para aquel tiempo, Nacho Coronel ya tenía planes abandonar el cártel de Sinaloa y crear su propio cártel porque él vio una oportunidad en todo esto de las metanfetaminas de crecer más. Y ya no veía necesario seguir trabajando de la mano de los otros líderes criminales de Sinaloa, sino él mismo formar su propia organización y ser independiente. Exactamente, y ahí es donde si tocamos estos temas podríamos decir, conspiración y todo este rollo, Estados Unidos empieza a apretar a México, también por ende empieza a apretar al cártel de Sinaloa, y es cuando, ¿qué está haciendo esta persona? O sea, esta persona es de tu organización. No estás controlando a esta persona. Es cuando se empieza a apretar al cártel de Sinaloa, y es cuando para el cártel de Sinaloa empieza a haber una especie de desacuerdo con lo que está haciendo Nacho Coronel en ese momento. Porque recordemos que para ese momento Nacho Coronel
o sea, Nacho Coronel no es suegro, porque muchas personas piensan que Nacho Coronel era el suegro del Chapo Guzmán, pero no, Emma Coronel, la actual esposa del Chapo Guzmán, no es hija de Nacho Coronel, es sobrina de Nacho Coronel. Entonces ellos ya tenían una especie, o no una especie, ya estaban pues metidos entre familia, güey. Ya se había hecho una familia entre los Coronel como con los Guzmán, pero al final de cuentas es algo que ellos les empieza a perjudicar al cártel de Sinaloa, las acciones que está tomando Nacho Coronel, y es cuando se empieza a generar esta forma de apretar el gobierno de los Estados Unidos. Para todo esto ya había reforzado su seguridad, ya habían estado haciendo muchos decomisos y se dice que empezaron las traiciones entre Guzmán y Nacho Coronel. Se dice, a mí no me consta, pero es algo muy fuerte que se rumora, que empiezan las traiciones por parte de Guzmán hacia Nacho Coronel de estar poniendo los cargamentos que iban a llegar hacia los Estados Unidos, y esto empieza a afectarle en la bolsa a Nacho Coronel. Y él empieza a tener estas pérdidas de lo que no se está llevando a los Estados Unidos y se le está decomisando, y él ve la forma o ve más factible para él y para sus negocios el empezar a distribuir esta sustancia de forma masiva en las calles de México, y esto también no le conviene inicialmente a la organización. Recordemos que el negocio inicial de las organizaciones era la venta de la hierbita verde y la venta del polvo blanco. Cuando llega la última letra, empieza a generar la trata de blancas, todo lo ilícito, estar pidiendo piso, que no iba con lo que se les enseñó dentro del cártel de Guadalajara. No iba con estos valores o estas reglas que ellos tenían, pero poco a poco fueron quitándoselas porque empezaron a ver que era un gran negocio la trata de blancas, estar pidiendo piso, y estas organizaciones también empiezan a pedir o hacer este tipo de trabajos. Entonces, cuando Nacho Coronel empieza a vender esta sustancia, no era muy común que otras organizaciones quisieran venderla. Hoy en día sabemos que todos la venden. Solamente había 2 organizaciones en aquel momento, que era la organización de la familia michoacana, que se dedicaba a crear y también vender al menudeo aquí dentro del país. Y es cuando, se los acabamos de decir, Nacho Coronel ve la oportunidad y salía con el Cártel del Milenio para hacerle competencia con esta sustancia a la familia michoacana. Así es, y es cuando él empieza, no porque no haya sido el primero, no quiere decir que fue el que quizá mejor lo hizo. Y es cuando se empieza a hacer un problema internamente aquí en el país de que se está no solo inundando con esta sustancia en los Estados Unidos, sino también aquí en México. Y para el gobierno mexicano, que supuestamente, no puedo decir estaba porque a mí no me consta, pero creo que sí, estaba aliado o estaba trabajando de la mano con Sinaloa, es cuando dicen, a ver, o aprietas o vamos a tomar acciones. Y es cuando empiezan a decomisar mucho cargamento que iba hacia los Estados Unidos, y ellos prefieren, en vez de que les estén decomisando esos cargamentos, inundar a México con esa sustancia. Y es cuando se vuelve todavía un problema mayor para las autoridades mexicanas, porque al menos en aquellos tiempos, por ahí de la década, iniciando la década de los 2000, todavía por allá del 2004, 2005, había ciertas sustancias que no se permitían vender, como por ejemplo el inhalante, porque no dejaba ingresos, porque cualquier persona lo podía hacer y cualquier persona lo podía vender y no reportar esas ganancias. Y aparte porque sabemos que dicen que estas drogas les daba por robar. Entonces había sustancias que no se permitía la venta, y dentro de ellas era el crico, güey. El crico no se permitía vender, y es cuando todo empieza a cambiar. Empiezan a cambiar esas cosas porque empiezan a permitir vender este tipo de sustancias. Por ende, empiezan a robar, empiezan a aumentar los índices delictivos en los municipios, por ende también en los estados. Y es cuando, ¿qué está pasando? Esta sustancia, empiezan a hacer sus análisis y dicen, esta sustancia es la que está generando este problema, o le pones un alto a este rollo o lo voy a poner yo. Y es cuando, para ese momento, Nacho Coronel ya está muy, muy pegado con el Cártel del Milenio, y es cuando cae la detención del líder del Cártel del Milenio y se viene todas esas acciones que desencadenan en el abatimiento de Nacho Coronel, pero no solo de ellos, sino también de las personas con las que él tenía
alguna especie de acuerdo. Y aquí es donde me gustaría meter este punto número 3, que creo que va a ser algo muy, muy importante para que las personas escuchen cuál fue uno de los motivos que desencadenó lo que hoy en día vemos como esa violencia desmedida a lo largo de todo el país. La muerte de Nacho Coronel tuvo un impacto significativo en la dinámica del narcotráfico en México. Su capacidad para operar con relativa calma y su enfoque en las metanfetaminas dejaron una huella indeleble en las tácticas del cártel de Sinaloa. Su legado continúa influyendo en las estrategias y operaciones de las organizaciones criminales que siguieron operando en Guadalajara y en el resto del país. La muerte de Nacho Coronel fue uno de los peores errores del gobierno, originando un temible y poderoso cartel que hasta el día de hoy es uno de los más importantes del país. De hecho, según autoridades militares, el bajo perfil era la estrategia de Nacho Coronel para pasar inadvertido, no solo ante sus vecinos de la colonia Colinas de San Javier de Zapopan, Jalisco, sino también de las autoridades y de sus enemigos. La incursión militar al refugio del capo de las drogas, originario de Durango, fue realizada por tierra y aire, con la participación de 2 helicópteros que sobrevolaron el lugar durante el tiempo que duró el operativo, que concluyó con la muerte de Nacho Coronel. Y como punto número 3, tenemos la caída de Nacho Coronel. Para mí uno de los puntos más importantes fue el punto de inflexión que desencadenó lo que hasta el día de hoy se sigue arrastrando después de ese enfrentamiento que se tuvo en Zapopan. Seguimos teniendo las secuelas de ese topón. Porque aquí vamos a meter, ojo, aquí vamos a meter cosas de conspiración, cosas, rumores y mitos que se han generado también dentro de las Fuerzas Armadas, entre más. ¿A qué me refiero con esto? Llega un momento en el que para el cártel de Sinaloa y para el gobierno mexicano y de los Estados Unidos, Nacho Coronel se vuelve una carga, se vuelve un problema para las autoridades y para la organización, que es cuando se dice que tratan de decirle a él, o paras tu empresa que estás llevando a cabo, o esto va a terminar mal. Y él decide jugársela y decide aliarse todavía más con sus colegas tapatíos, que empieza a salirse del rollo de acá con el cártel de Sinaloa. Y es cuando un día de repente, de la nada, caen tropas hacia Zapopan. Cayeron tropas convencionales y de operaciones especiales para sitiar el lugar donde se encontraba la casa de seguridad. Casualmente, el gobierno mexicano da con la casa de seguridad de Nacho Coronel, pero no dio con la casa de seguridad de otras personas importantes. Hay que aclarar que para este momento él ya se había salido, ya no estaba tan pegado con el cártel de Sinaloa. Él ya era pieza importante del cártel del Milenio. Sí. Su alianza que tenía con los Valencia era pieza importante esa alianza. Sí, porque Gafe, sus máximos aliados, que era el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, termina haciéndose de alguna forma enemigos de ellos, porque recordemos que los Beltrán Leiva le levantaron a uno de sus hijos y lo terminan matando. Y lo terminan matando. Entonces, eran 2 de sus aliados más importantes y los termina perdiendo. Su único aliado importante que tenía en ese momento eran los Valencia. Y con la detención de Lobo Valencia... No. Primero detienen al líder del cártel del Milenio. Poco tiempo después detienen a lo que viene siendo Lobo Valencia, que era el que iba a estar al segundo al mando. Más bien que con la pérdida de su líder, él iba a quedar como el primero al mando del cártel del Milenio. Fíjense la serie de cosas que se vienen en contra de una organización. Detienen a su líder. Después, cuando Lobo Valencia queda como líder de esta organización, detienen rápidamente, ni siquiera duró mucho tiempo cuando detienen a Lobo Valencia. Se dice que para ese momento Nacho Coronel iba a quedar como cabeza de esta organización, porque él era el que tenía muchos de los conectes, él era el que tenía mucho del producto y el poder, un gran poder dentro de esta organización que ya eran sus aliados. Se dice que Nacho Coronel iba a quedar como encargado o como líder del cártel del Milenio. Hay muchas versiones, esta es una de las versiones que yo me apego mucho a esta versión, y es cuando
Ojo, a mí no me tocó. A mí no me tocó, pero hubo muchas tropas y tengo muchos compañeros que estuvieron dentro de ese operativo. ¿Por qué? Porque ellos fueron unidades convencionales que sitiaron el lugar previo al abatimiento de Nacho Coronel. Porque se habla de aproximadamente 200 elementos del ejército mexicano que se encontraron dentro de la operación, y a eso sumarle algunas agrupaciones de aquel entonces fuerzas especiales del alto mando. Mira, aquí vamos a decirte que hubo unidades de aquí de la zona metropolitana, o anteriormente no era, pues de Zapopan. Tanto unidades, batallones convencionales, como también operaron junto con el alto mando, los gafes del alto mando, la Fuerza Especial de Reacción, o como hoy en día se llame, también operaron de la mano con el 8º Batallón de Fuerzas Especiales que estaba en la Nopalera. Y aparte, unidades convencionales. Entonces, se dice por estas tropas, porque muchas de estas tropas fueron de mi batallón, todos decían exactamente lo mismo, güey. O sea, no es como que alguien te cuente algo y nada más ese alguien traiga esa versión. O sea, había muchos antiguos, había mucho personal antiguo que todos decían la misma versión, que previo al enfrentamiento donde abaten a Nacho Coronel, hubo muchos minutos de silencio, hubo más de 30 minutos de calma, a pesar de que el lugar ya se encontraba sitiado. Y al menos de todos mis compañeros convencionales que estuvieron en esa operación, muchos de ellos decían, es que el general Galván estaba ahí. Se dice, esto es un rumor, ojo, se los repito, es un rumor que se escuchaba pero bien cabrón en mi batallón, porque mi batallón convencional fue de los que sitió el lugar con del abatimiento de Nacho Coronel. Y muchos de ellos decían claramente, o sea, todos decían claramente, vi que el presidente Calderón salió con el secretario Galván, pero Calderón iba uniformado. Entraron y duraron un rato en la casa de seguridad, salieron como si nada y después se dio la orden para que las tropas de operaciones especiales entraran al lugar. Ojo, esto es un rumor que yo escuché muchísimas veces cuando yo estuve en la convencional. Compañeros que estuvieron ahí, güey. Compañeros que estuvieron en ese lugar, todos decían lo mismo, güey. Que hubo muchos minutos de paz, a pesar de que vieron que ya estaban sitiados, no hubo una agresión por parte de la Maña hacia los militares. Minutos de negociación. Y se dice que muchos de ellos, se dice que así, güey, te lo juraban, de que es que yo vi que Calderón salió de ese lugar, nada más venía uniformado y con el tocado. ¿Será cierto o no será cierto? Yo nada más les platico lo que muchos me contaron. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que se haya tratado de hacer una negociación, no se cerró, dan la orden a que lo dieran de baja. Y es cuando entran las unidades de operaciones especiales, tanto del alto mando, en apoyo junto con los del 8º Batallón de Fuerzas Especiales, entran a la casa de seguridad, comienza el enfrentamiento y en el lugar donde abaten a Nacho Coronel, había un tirador escondido en una puerta y desgraciadamente cuando el personal de Fuerzas Especiales ingresa, este tirador le pega a uno de los comandantes del 8º Batallón de Fuerzas Especiales. Esto nunca se ha dicho, ¿eh? Creo que esta es la primera vez que se dice. Porque se manejan las versiones. Mira, no de hubo hecho heridos. aquí lo tengo. No, sí dice. Asimismo Okay, se dio a conocer no que Nacho Coronel, que mientras se estaba llevando a cabo su captura, él con un rifle M16 le dio muerte a un militar y hirió a otro, pero que él, gafe. No, la versión, y eso te lo digo porque conocí a gente del 8º, que no fue Nacho Coronel. O sea, Nacho Coronel no fue el que abatió al compañero del 8º. Fue alguien de los güeyes que traía él como escoltas, que salió de una puerta y lo prendió con fusil. O sea que no había nada que hacer, porque estaba muy escondido en el momento de que ingresan a la habitación. Es cuando este güey, normalmente se dice que el que va de uno es el que lleva un gran porcentaje, y no digo no, normalmente, el que va de uno lleva un gran porcentaje de probabilidades de que muera, güey, porque es el que va de uno. El que va de dos es el que va a ver quizá donde el otro no alcanzó a limpiar, porque tú entras y vas limpiando de un lado, güey. Por eso tienes que entrar simultáneamente y muy rápido. 1, 2, 3, 4. Para lo que este está entrando, el de 2 ya está ayudándole a despejar lo que él le está dando la espalda, güey.
Pero se dice que esto fue muy rápido y terminan prendiendo a uno de los comandantes del 8º Batallón de Fuerzas Especiales y termina sin vida. Nunca se habló de que había sido Nacho Coronel. A Nacho Coronel ya lo habían abatido. Pero el que termina perdiendo la vida fue un comandante del 8º Batallón de Fuerzas Especiales, porque todavía se hizo esta ceremonia luctuosa en el 8º Batallón y todavía la placa con su nombre duró muchísimos años ahí en el 8º Batallón de Fuerzas Especiales como homenaje, güey, porque siempre hay como en Fuerzas Especiales hay un muro de los caídos, güey. Entonces ahí es donde este comandante pierde la vida, en el lugar donde se terminan abatiendo a Nacho Coronel. ¿Qué pasa? Detienen a Eric Valencia. Eric Valencia iba a ser el que iba a tomar el cargo de la organización del Cártel del Milenio, y al detener a Eric Valencia, todo terminó. Ya no, es cuando se fragmenta el Cártel del Milenio, y muchos de estas personas que terminan fragmentando o se termina fragmentando esta organización, se dice que dentro de ellos venía justamente hoy el que hoy en día es el líder de las 4 letras y del Cártel del Milenio, del Cártel del Milenio, de la fragmentación de las cenizas del Cártel del Milenio, es donde surgen las 4 letras. Sí. Ahí es cuando se dividen en 2 agrupaciones, Gafe, que era en aquel entonces se le conocía como la Resistencia y los Torcidos, que se dividió en 2 el Cártel del Milenio, y empezaron 2 personas muy importantes a pelearse el control de todo lo que se manejaba Nacho Coronel. Así es, y eso es lo que desencadena que al no tener un líder, esto se ha demostrado muchísimas veces. Aquí en México se ha demostrado que al cortar la cabeza de un líder, surgen 2 o 3 personas más y surgen con más violencia, porque normalmente se ha demostrado que los líderes iniciales no eran tan violentos. Tenían ciertas reglas que ellos respetaban hasta un cierto punto. Pero si te pones a analizar de los abatimientos de los líderes más importantes de muchas organizaciones donde les han abatido algún líder, los que se quedan al mando terminan siendo más violentos todavía que los otros, güey, que sus predecesores. Y aquí, al menos estamos hablando que en el tiempo de Nacho Coronel todo era muy tranquilo. Pero surge el conflicto y surge después otras organizaciones, y hoy en día sabemos que es de las más violentas del país, güey. Sí. Lo del César al César, güey, es de las más violentas del país, pero todo surge desde el abatimiento de Nacho Coronel. O sea, es un punto de inflexión muy importante en la historia de nuestro país, así como la creación del Cártel de Guadalajara, la muerte de Kiki Camarena, la fragmentación del Cártel de Guadalajara, donde se le delega a estos encargados dentro del Cártel de Guadalajara, se les delega cierto sector y ellos crean su propia organización y después terminan consumiendo y peleándose entre ellos y fragmentándose entre ellos. Y estas personas que surgieron en el Cártel de Guadalajara fueron maestros de muchos de los que hoy en día son los más importantes. Y esto termina que Nacho Coronel viene a Guadalajara, hace alianza, se le sale del corral, por ahí se diría aquí en México, se le salió del corral, ya no les pareció a ninguno de los gobiernos ni a la organización, y es cuando empiezan todos contra el Cártel del Milenio. O sea, la bronca se vino ya directamente hacia el Cártel del Milenio y abatir a sus diferentes líderes para desintegrar lo que para ellos se estaba convirtiendo en un problema para los Estados Unidos y para el gobierno de México. Tanto fue así que hasta la revista Proceso lo nombró como una de las personas más peligrosas del país, Gafe. Claro, güey. Y esto, pues al final de cuentas, solo nos muestra a todos quizá el nivel de corrupción que existía y sigue existiendo, pero estamos hablando de ese gobierno en general. Cómo casualmente en menos de cuánto tiempo destruyeron una organización completa. Pero lo que no se esperaban era que de las cenizas de esta organización iban a haber 2 organizaciones que se iban a pelear, y una de ellas iba a ser la más importante hoy en día del país. ¿Quién lo diría, güey? ¿Quién lo diría? Pero pues ahí se los pasamos. Quizá muchos de ustedes no sabían este dato.
No hay mucho que hablar de Nacho Coronel porque no hay mucha información. Algo que sí se especulaba y se sigue especulando mucho tiempo, así como la supuesta muerte de Lascano, que dicen que la fingió. También mucho tiempo se escuchó que Nacho Coronel no había sido batido. Exactamente. Y hasta en corrido se escucha. Sí, inclusive creo que era el de... sé que era de Gerardo Ortiz, pero creo que era el de Muerte y Vida, algo así. No recuerdo muy bien, pero hablaba de Nacho Coronel. Y se decía en el corrido, te da a entender de que Nacho Coronel no había sido abatido. Pero yo no voy mucho con esa teoría, ¿sabes? Yo voy mucho con la teoría de que por mucho tiempo intentaron hacer creerle a los demás de que Nacho Coronel estaba vivo para hasta un cierto punto tener un orden. Porque hay otro rumor muy grande que yo no puedo hablar, y de verdad es un rumor muy, muy grande de que hay una persona muy importante que ya no está aquí. Pero se dice que todavía está aquí para seguir teniendo en calma a todos los enemigos y los que también son de esa organización, tenerlos controlados para que piensen que todavía hay alguien que está vivo. Pero solo Dios sabe si sí o si no, güey. Está muy cabrón este tema. Es algo muy, muy interesante el cómo podrían fingir su muerte. Y son muchos. Por ejemplo, el Señor de los Cielos. Sí, dicen que la fingió. El Chayo, que sufrió una muerte, creo que en el 2010, que lo hicieron oficial el gobierno, que lo habían abatido. Y hasta el 2014 supuestamente lo vuelven a abatir. Entonces, revivió. Son muchos líderes criminales que supuestamente han fallecido, pero no sabemos si únicamente fue un arreglo con el gobierno para poder vivir en paz. Pero es que justamente, fíjate, están las dos. La que supuestamente fingen su muerte para que el gobierno ya no los busque, o el mismo gobierno pagan una cuota y lo dan como muerto, y así ya se pagan su libertad y su tranquilidad y se van fuera de aquí, o quedan quizá aquí en otro punto ya sin conflictos y sin pedos. Pero también está la otra parte en la que se dice que la persona no está batida como en los corridos, que no está batido, pero es para internamente en las organizaciones tener control sobre su gente interna de su organización, pero también para que sus enemigos no intenten venirse acá a Jalisco, un ejemplo, en aquel momento, y decir, no, es que Nacho Coronel sigue vivo. No, es mentira lo que el gobierno está diciendo. Crear como que esa falsa idea de que no, y si sí sigue vivo, y si nos aventamos un pedo, y si todos lo están planeando. O sea, solo ellos saben qué tan cierto es una versión, qué tan cierta es la otra, y qué tanto nos mienten los gobiernos. Solo los verdaderos señores, los varones del narco, son los que, en verdad, esos señores del narco son los que saben lo que ocurre en realidad. Pero interesante plática, carnal. ¿Algo que quieras agregar? Nada, Gafe, agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este video. Esperemos les haya gustado. Les repetimos que nos apoyen dejando su comentario de qué les gustaría que habláramos de alguna persona en especial, y que dejen su poderoso like para que el algoritmo nos pueda recomendar un poco más y esta información y otras puedan llegar a más gente. Muchísimas gracias, carnal. Gracias a todos ustedes por haber llegado justamente hasta este punto. Ya lo dijo todo Plasti. Las redes sociales de sus servidores estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también están ancladas en la caja de descripción. Se despide de ustedes su compa, el Gafe 423. Y su compa Plasti. Hasta la próxima. Bye. Si te ha parecido interesante este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Continuaremos explorando estas historias en futuros episodios de Tras las Líneas. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por vernos.